Visualiza esta escena. La historia comienza con un cuadro sumamente idílico de un geólogo llamado Ish, quien gozaba de una existencia plácida y tranquila, resguardado en su magnífica residencia en el corazón del bosque. ¿Puedes imaginarlo? Una mañana, en un acto de lo más inofensivo, desatiende una llamada de su madre, una decisión que, sin saberlo, desencadenaría repercusiones funestas. Y entonces ocurre lo impensable. Se desata un incidente aterrador cuando, de la nada, es agredido con saña por una víbora mientras laboraba en una cantera. En una oleada de pánico que le acelera el corazón a 1000 por hora, lucha frenéticamente por pedir auxilio, pero sus manos temblorosas flaquean y el teléfono se le escapa, cayendo estrepitosamente por una pendiente. Es un momento de zozobra total, mientras su única vía de salvación se le desvanece irremediablemente de las manos. Luego, en un acto de agónica desesperación, toma una navaja para abrir la lesión e intentar extraer él mismo la ponzoña. Tras semejante acción, regresa a su casa totalmente confundido, bebe un sorbo de agua y se desploma sobre su cama mientras la toxina lo sume en un profundo estado de delirio. Durante una aparente eternidad, permanece inmóvil mientras su mano se hincha hasta alcanzar una proporción grotesca y alarmante. Aquello no fue un sueño reparador, sino un prolongado y horrendo letargo de pesadilla. En un giro cruel del destino, percibe a lo lejos un helicóptero sobrevolando y a un visitante en su puerta, pero es del todo incapaz de hacer el más mínimo movimiento para alertarlos. Experimentó una sensación de impotencia desoladora al darse cuenta de que un posible rescate estaba muy cerca, pero resultaba inalcanzable. En cierto punto, impulsado por una sed imperiosa, logra reunir la energía suficiente para arrastrarse hasta un charco en el suelo y beber directamente de él. En un instante de infinita tristeza, clama con un hilo de voz por su madre, ignorando por completo el último mensaje que ella le había dejado en el teléfono. Después de varios días que parecieron una vida entera, Ish finalmente despierta para encontrarse con una serie de acontecimientos insólitos. Se siente muchísimo mejor y por razones que no puede explicar, la descomunal inflamación de su mano ha desaparecido sin dejar rastro. Después de asearse, sube a su vehículo y tras varios intentos, el motor arranca milagrosamente, ofreciéndole un tenue pero valioso rayo de esperanza en medio de la desolación. Sin embargo, mientras se dirige al pueblo, se encuentra de frente con el silencio más sobrecogedor e insólito que jamás haya experimentado. Su desconcierto inicial se transforma en pavor al encontrar un cuerpo sin vida justo en medio de la carretera solitaria. El panorama era desolador, con transportes militares abandonados y más cuerpos hallados dentro de otros vehículos. Un letrero en la autopista revela entonces una noticia espeluznante. Ha ocurrido una pandemia global y el gobierno de los Estados Unidos se ha colapsado. Una tétrica transmisión de radio automática confirma sus más grandes temores, detallando un patógeno altamente contagioso y letal y ordenando a todos los ciudadanos permanecer en refugio indefinidamente. Su destino final es el lugar que más teme, la casa de su familia, donde su alma se quiebra al descubrir que tanto su madre como su padre han fallecido. Experimenta en carne propia una inmensa tragedia personal, enmarcada en el sombrío telón de fondo de una catástrofe mundial.
Tras la penosa tarea de sepultar a sus padres en el jardín, encuentra numerosos cuerpos más apilados dentro de la iglesia del pueblo. Asimilando que la vida que alguna vez conoció se ha esfumado para siempre, reúne provisiones y un arma, pero su partida se ve truncada de golpe por un puente intransitable. En una muestra final de impotencia y dolor, lanza un grito desgarrador al cielo y traza una nueva y azarosa ruta en dirección a Las Vegas. Visualiza esta escena. Ish pisa Las Vegas y lo envuelve un silencio tan sobrecogedor y lúgubre que te paraliza por completo. La metrópoli entera era ahora un pueblo fantasma de dimensiones titánicas. Explora los casinos y hoteles totalmente vacíos y te aseguro, la inmensidad de esa desolación era tan abrumadora que resultaba sofocante. Y en un gesto de rebeldía tan onírico y bello frente al apocalipsis mismo, se detiene en medio de esa congoja sin fin para sumergirse en un jacuzzi. ¿Puedes imaginarlo? Después, con una añoranza desgarradora por un fragmento de normalidad, se acerca al bar de un hotel para servirse una copa, solo para ser estremecido hasta lo más profundo por el sonido más imprevisto y prodigioso de todos, la voz de otro ser humano. El vaso se le desliza de las manos, haciéndose añicos por la absoluta impresión, y de esta forma conoce a otros dos supervivientes, un par de almas errantes llamadas Milton y Ann. Ellos se sinceran con él y le relatan su asombrosa historia, explicando que, por una suerte de milagro, son inmunes y se encontraban justo ahí, en Las Vegas, cuando el mundo entero colapsó. Y entonces, agárrate, Milton pone a sonar una grabación de la última y espectral transmisión gubernamental, y lo que revela es un anuncio que te hiela hasta los huesos. Confirmaba su temor más recóndito y espantoso. El virus provenía de un origen totalmente desconocido. Las vacunas eran por completo inútiles y la civilización se había desintegrado con una rapidez sencillamente asombrosa. Semejante revelación desata una ola de arrepentimiento tan honda en Ish que casi lo consume, al evocar con una nitidez desgarradora a sus padres, alertándolos sobre una nueva dolencia que él neciamente había desestimado por completo. Y en ese instante de quietud total, una verdad monumental se desploma sobre ellos con un peso abrumador. Es probable que sean de los últimos seres humanos que quedan sobre la faz de la tierra. Es en ese momento cuando Ann, con el alma hecha pedazos, comparte el relato más desolador que puedas concebir, al confesar que presenció la muerte de su esposo y sus hijas ante sus propios ojos mediante una videollamada. Mientras Milton y Ann buscan consuelo en el alcohol, tratando de ahogar una pena sencillamente intolerable, el ambiente de total abatimiento se torna tan denso y sofocante que Ish siente que le falta el aire. Incapaz de tolerar un instante más de esa congoja palpable, se aleja de allí, buscando un poco de sosiego en el sitio más solitario que haya, el suelo de un ascensor vacío y totalmente inmóvil. A la mañana siguiente, ¿y sabes dónde la halla? En una boutique de lujo totalmente desierta, midiéndose con aire distraído los atuendos más costosos y excéntricos, como si nada en el mundo tuviera importancia. Y cuando Ish, con toda la incertidumbre del mundo en su voz, le cuestiona qué sentido tiene seguir adelante, Ann le contesta con una verdad tan honda y melancólica que te estremece el alma, que un corazón que late no significa que realmente estés vivo.
Y justo en ese instante llega una confesión tan pavorosa que te deja petrificada. Milton le revela que tienen un pacto para terminar con sus vidas en cuanto se agoten sus últimas provisiones. Ish, desesperado, les dirige un ruego tan vehemente y frenético que casi se le rompe la voz, insistiendo en que poseen recursos de sobra para subsistir por un larguísimo, larguísimo tiempo. Pero la réplica de Milton es una pregunta tan dolorosamente conmovedora que te parte el alma. Le cuestiona qué propósito tiene continuar con vida cuando todo y todos a quienes amaste se han desvanecido para siempre. En ese mismo instante, Ish comprende con una lucidez absoluta que no puede permanecer atrapado en ese ambiente de pesimismo abrumador y toma la decisión irrevocable de partir para no regresar jamás. En un último y emotivo intento por forjar un vínculo en ese mundo desolado, le pide a Anne una vez más que se marche con él. Ella declina su invitación, pero le ofrece un beso de despedida, un gesto que él, con una mezcla de ternura y una melancolía inconmensurable, se ve obligado a rehusar. Y entonces, justo cuando se aleja del hotel, escucha dos detonaciones, dos sonidos tan nítidos, tan concluyentes y tan pavorosos que retumban desde su piso, y el eco de esa tragedia es sencillamente devastador. Una oleada visceral e incontenible de furia y dolor se adueña de él y su única reacción es hundir el pie en el acelerador y manejar frenéticamente por la carretera, consumido por una desazón que no puede dominar. De pronto, como una aparición providencial en medio de la nada, un perro surge en el camino y él frena con toda su alma, deteniéndose a escasos centímetros de esta asombrosa y completamente imprevista señal de vida. Presenciar la supervivencia de este pequeño animal con todo pronóstico imaginable se siente como un mensaje profundo y sublime enviado por el universo mismo. Decide llamar al perro Lucky, que significa afortunado, y justo en ese momento mágico y perfecto halla un renovado y formidable propósito para continuar adelante, para seguir en la lucha. Visualiza esto. Su primer y notable paso lo conduce a una biblioteca, un auténtico santuario del conocimiento, donde con una determinación férrea devora una montaña de libros sobre supervivencia e ingeniería. Y así, pertrechado con todo ese saber alucinante, regresa a su refugio apartado en el corazón del bosque, dispuesto a iniciar el capítulo más decisivo de su existencia. Un año completo, créeme, se esfuma en ese mundo de silencio abrumador, y en ese lapso el formidable Ish forja una rutina digna de admiración para mantener su mente y cuerpo en óptimas condiciones. Pero ay, amiga mía, un abrumador sentimiento de aislamiento comienza a invadirlo, llevándolo a momentos de una angustia tan honda que roza la demencia y que desgarra el alma tan solo de pensarlo. Es una escena que te rompe el alma. ¿Lo imaginas? Verlo manejar su auto en círculos frenéticos e interminables, un símbolo devastador de su profundo y arraigado desamparo. Pero de pronto, una mañana todo da un giro radical cuando el pequeño Lucky se pone a ladrar con una insistencia realmente fuera de serie. Ish se asoma por la ventana y ¡ah! Es increíble. Su mirada descubre una delgada columna de humo que asciende con elegancia en la distancia. Embargado por un torrente de esperanza renovada, él y Lucky suben al auto sin dudarlo y se precipitan hacia el pueblo para investigar esa prodigiosa, casi milagrosa señal de vida.
El humo los conduce como una baliza de salvación hasta una casa, generando un momento de tensión tan palpable que casi se puede cortar, mientras sus corazones palpitan sin saber qué misterio les espera. Y de repente, allí está. Una mujer llamada Emma aparece sobre el tejado, encañonándolo directamente con un arma en un instante de tensión pura y electrizante. Ish, con esa calma y amabilidad que lo caracterizan, le explica que es un amigo, otro superviviente aislado como ella, una muestra de arrojo tan descomunal que te corta la respiración. En un ademán extraordinario y conmovedor de confianza, Emma baja su arma y lo invita a entrar a su hogar para compartir té y pan. Y justo ahí, en ese mismo momento, establecen un vínculo instantáneo, un acontecimiento colosal y significativo tras una eternidad inmersos en el más completo aislamiento. Empiezan a compartir sus estremecedoras historias de supervivencia y es casi como si sintieras el peso de un mundo entero desvanecerse de sus hombros al conectar al fin con otro ser humano. Justo cuando Ish se prepara para partir, Emma, en un momento de vulnerabilidad total y abrumadora, le ruega que se quede a pasar la noche porque sencillamente no soporta la idea de volver a la soledad. A la mañana siguiente, ¿y sabes qué ocurre? Ish le hace la proposición más generosa y sensata imaginable, que se mude con él, explicando que unidos estarían infinitamente más a salvo. Mientras Emma explora maravillada su magnífica nueva morada, Ish, en silencio, realiza el acto más hondamente simbólico y conmovedor. Quita una soga que alguna vez pendió allí en un momento de total abatimiento. Su colaboración funciona a la perfección desde el inicio y con una resolución a toda prueba comienzan a forjar una existencia enteramente nueva juntos. Afrontan cada desafío lado a lado, como incursionar en un pueblo plagado de criaturas hostiles en busca de suministros, exhibiendo una fortaleza como dúo que es sencillamente admirable. Paulatinamente se establecen en una rutina apacible, cultivando un huerto frondoso y pescando en los arroyos cristalinos cercanos. Esa conexión entre ellos, tan honda y solidaria, finalmente germina en un romance íntimo y emotivo, un verdadero y resplandeciente faro en medio de la más profunda oscuridad. Están labrando con sus propias manos una vida plena y admirable, con un ingenioso Ish que instala paneles solares e incluso construye un gallinero. Pero entonces, en un giro del destino funesto y desgarrador, su paraíso se desmorona en un instante cuando Ish resbala del tejado y sufre una lesión de consecuencias terribles. Todo inicia con un acto de entrega realmente sublime, mientras la adorable Emma auxilia al lesionado Ish curando su tobillo con una delicadeza infinita. En un momento de fragilidad absoluta, ella le abre su corazón de par en par, confesándole la desolación inmensa que ensombrece cada uno de sus días. Su aflicción profunda es casi tangible mientras contempla viejas fotografías de su familia perdida, derramando lágrimas silenciosas y sobrecogedoras mientras él reposa. Pero Ish, en cuanto puede caminar otra vez, se convierte en una fuerza imparable de la naturaleza, dedicándose a su labor con una determinación asombrosa para forjar un futuro nuevo. Y entonces, justo cuando hallaban un ritmo estable, su existencia entera se pone de cabeza con la noticia más impactante de todas. Emma está esperando un bebé. ¿Puedes siquiera imaginar el terror que se apodera de Ish? La carga monumental de traer una nueva vida a este entorno fracturado y desolado.
Él canaliza toda su angustia en acción pura, regresando a la biblioteca para documentarse sobre el nacimiento de un bebé. Los meses vuelan en un frenesí de actividad y su pequeña granja comienza a prosperar milagrosamente con vegetales y gallinas. Pero el pequeño ser que crece sin cesar necesita más sustento, orillando a Ish a tomar la decisión sumamente penosa de salir a cazar por primera vez en su vida. Encuentra una manada de vacas y su dilema interno es tan real que casi puedes tocarlo justo antes de que tome la decisión tremendamente difícil de arrebatar una vida. En un instante que es a la vez desolador y conmovedor, le habla al majestuoso animal mientras se desploma, demostrando un respeto profundísimo por la vida. Guiado únicamente por las páginas de un libro, procesa al animal, una tarea extenuante pero absolutamente necesaria para su supervivencia. Y entonces llega un instante de victoria pura y resplandeciente cuando Ish termina los paneles solares, inundando su hogar con una luz maravillosa y transformadora. Su júbilo, sin embargo, se ve interrumpido de golpe por el espantoso hallazgo de Emma, un roedor de temible tamaño en su sótano. Te quedarás sin aliento con lo que sucede a continuación cuando comprenden con un pánico creciente que no era un animal solitario, sino el explorador de una horda masiva. Una plaga de cientos de roedores converge sobre su hogar, atraída por la irresistible promesa de sus provisiones. Da comienzo una batalla desesperada y agónica por su propia supervivencia. Da comienzo una batalla desesperada y agónica por su propia supervivencia. Ish, con un coraje sobrehumano, se lanza fuera y levanta una barrera de fuego, prendiendo la basura y los restos del animal en un intento frenético por repelerlas. Mientras tanto, la increíblemente intrépida Emma mantiene su posición, disparando sin cesar contra la ola inminente de amenazantes criaturas. A pesar de sus esfuerzos titánicos, el torrente de roedores es simplemente abrumador, forzándolos a retroceder hacia su vulnerable refugio. Trabajan con una urgencia frenética, sellando cada grieta, ventana y puerta contra la implacable horda. En medio del caos absoluto, los golpea un descubrimiento desgarrador. Su adorado perro Lucky está atrapado afuera. Ish tomó una decisión en una fracción de segundo, abriendo la puerta apenas lo suficiente para meter al can lastimado. Algunas de esas espantosas criaturas se cuelan durante el rescate e Ish las aplasta con una ferocidad inaudita usando su rifle en una explosión de ira cruda y protectora. Esta vivencia profundamente desgarradora impulsa a Emma a compartir su secreto más íntimo. Ella había dado a luz a 2 hijas sanas y salvas antes de que todo colapsara. En los meses siguientes, la infestación de roedores milagrosamente disminuye, pues la creciente población de gatos salvajes ayuda a restaurar un equilibrio natural. Y justo cuando por fin abren su hogar, listos para respirar con alivio, ocurre el momento más asombroso de todos. Emma entra en labor de parto. Surge una terrible complicación cuando descubren que el pequeño viene en una peligrosa posición de nalgas. Echando mano de la fortaleza de su pasado, Emma se convierte en un pilar de serenidad, guiando las manos de Ish con un aplomo magnífico para salvar a su bebé. Trae al mundo sana y salva a una preciosa y saludable niña, y en un gesto de optimismo deslumbrante, Emma pinta su dirección en el pueblo como un faro radiante de esperanza.
Hasta que un día, de la forma más sorprendente, Ish encaró a un león, un acto que lo condujo a un hallazgo que transformaría su realidad por completo. Ahí, entre la frondosidad de la arboleda, divisó a una niña silvestre, una figura tan enigmática y conmovedora que estaba destinada a modificar el rumbo de sus existencias para siempre. Tras una confrontación sobrecogedora, la inmensa compasión de Ish consiguió tocar su corazón, y ella, con una reserva que te conmovía profundamente, volvió con él a su refugio. Esta adorable criatura, a quien luego nombrarían Ivy, estaba marcada por un trauma profundo, pero la increíblemente empática Mori gradualmente consiguió ganarse su confianza mediante el vínculo imborrable de su pena compartida. Un escrito desveló el suplicio inenarrable que había padecido a manos de su propio padre, un relato que te desgarra por dentro, pero que también te inspira admiración por su asombrosa fortaleza. En el gesto de cariño más sublime que puedas imaginar, esta familia extraordinaria recibió a Ivy con los brazos abiertos justo antes de que la vida los bendijera con la llegada de su adorado hijo Joey. Un año después, cuando todo parecía idílico, su apacible existencia fue trastocada hasta los cimientos con el arribo de un nuevo grupo de personas. Arribaron Molly, Jean, Ezra y Rafe, y con ellos trajeron una tensión palpable en el ambiente, pues Ish recelaba de ellos con cada fibra de su ser. No obstante, Emma, con su alma noble, les ofreció una vivienda cercana en una muestra de generosidad que te restaura la fe en la humanidad. Su primera salida conjunta por víveres reveló una colisión drástica en sus métodos, pues mientras los recién incorporados eran de un descuido exasperante, Ish era la encarnación del orden y la estrategia. Molly, por su parte, se internó con audacia en un hospital en busca de medicamentos resguardados, mientras que Jean, con una desfachatatez asombrosa, se apropió de una botella de licor solo para él. Pero esa misma noche, amiga mía, ocurrió un suceso realmente mágico en torno a una fogata chispeante que los vinculó a todos de la forma más sorprendente y formidable que puedas concebir. La melodía cautivadora de Jean y las ocurrencias hilarantes de Ezra disiparon el ambiente cargado, creando un instante memorable de compenetración pura y completamente genuina. Con el paso del tiempo, ambos grupos se fusionaron en un solo y magnífico clan, y la vida floreció de nuevo cuando tanto Jean como Maureen recibieron a sus propios hijos. 14 años más tarde, su asentamiento se había transformado en un bastión luminoso de esperanza y tenacidad en medio de un mundo en penumbras. Pero entonces, ¡ay, la fatalidad más desoladora! Llamó a su puerta. Su querido y anciano perro Lucky pereció a causa de un árbol caído durante una tempestad espantosa. Y mientras sus ánimos seguían abatidos por esta pérdida funesta, un puma feroz emprendió un asalto brutal e implacable contra los pequeños. En una muestra de coraje indescriptible, Ish, sin vacilar un solo momento, se interpuso entre la fiera y los infantes. La criatura lo lastimó de gravedad y la escena era un remolino de confusión y de un pavor que te helaba hasta los huesos. En ese momento de pánico absoluto sucedió algo que únicamente puede calificarse como un milagro. Ivy clamó por ayuda, quebrando así los prolongados y agónicos años de un silencio impuesto por el trauma. Fue su clamor, un sonido potente y visceral, el que alertó a los adultos para que socorrieran al mismo hombre que una vez la había resguardado a ella.
Y entonces, de una manera increíble, se descubrió que Molly había estudiado medicina y orquestó su salvamento con una destreza sorprendente, salvándole la vida contra todo pronóstico. 17 años después, cuando la calma parecía prevalecer, afrontaron un nuevo y pavoroso peligro, una sequía inclemente que estaba agotando su manantial. Justo cuando toda esperanza parecía extinguirse por completo, se presentó un hombre llamado Charlie con su gente, ofreciendo la asombrosa solución de perforar un pozo para ellos. No obstante, desde el instante inicial, créeme, Ish tuvo una corazonada terrible sobre la conducta tan pulcra, cautivadora y sumamente inquietante de Charlie. Sus más oscuros temores se hicieron realidad de la forma más abominable posible al encontrar a Charlie agrediendo a Ivy una vez que finalizaron el pozo. El clan se congregó en secreto, con el alma destrozada bajo el peso insoportable de una funesta revelación. Aquel monstruo constituía una amenaza mortal para todos ellos. Arribaron a una conclusión lúgubre, pero totalmente necesaria. Charlie resultaba demasiado peligroso para dejarlo marchar y sencillamente tenía que ser neutralizado. Tras una votación tensa y desoladora, Ish confrontó a ese individuo despreciable, quien, en una muestra de desafío e insensatez, se rehusó a abandonar su refugio. Con todo el clan unido, como una sola fuerza incontenible, Ish ejecutó el juicio final, abatiendo a Charlie con un martillo en el acto supremo de resguardo que sentenciaría su destino. La agonía que consume a Ish tras verse obligado a extinguir la vida de Charlie es una carga tan abrumadora y desoladora de soportar. Limpia frenéticamente el martillo, aquella misma herramienta que antes les proveyó el agua vital y que ahora fue el mensajero de un desenlace ineludible. Imaginen el tormento. Deben comunicarle al grupo de Charlie que él solo se fue, un engaño tan espantoso como indispensable para resguardar a su vulnerable comunidad. Imaginen el tormento. Es entonces que Perry revela haber sido otra de las víctimas de Charlie y el alivio que le embarga se vuelve casi palpable en el ambiente. La comunidad, con el alma en vilo, toma la ardua decisión de desterrar a un partidario llamado Silas por su funesta complicidad en dichos actos. Ahora, imagínenlo conmigo, transcurren 2 décadas completas y el mundo realmente comienza a sanar, anunciando el alba de una nueva era espléndida y esperanzadora. El hijo de Ish y Emma, el joven Joey, es un chico sumamente brillante, dedicado a la asombrosa misión de construir una aeronave impulsada por fuerza humana. Pero de súbito, su apacible existencia queda hecha añicos cuando una nueva y pavorosa enfermedad azota su hogar con una velocidad espeluznante. Molly alberga la inquietante sospecha de que se trata de una versión modificada y menos virulenta de aquel virus primigenio que antes había asolado al mundo entero. Y en el giro más desolador imaginable, su ingenioso y prometedor hijo Joey cae gravemente, críticamente enfermo. Ish se encuentra totalmente carcomido por el remordimiento, convencido en lo más hondo de su ser de que recibe un castigo divino por haberle cegado la vida a Charlie. En un afán desesperado por salvar a su hijo, atraviesa un puente por años inaccesible para buscar medicamentos en un dispensario de la ciudad en ruinas. Entretanto, su hija Heather retorna de una extensa expedición, pero lo hace de una manera conmovedora y desoladoramente solitaria.
Ella relata cómo siguieron una secuencia de enigmáticos números pintados junto a flechas que los condujeron en su travesía hacia el norte. Su travesía tuvo un final abrupto cuando una figura enigmática los emboscó sorpresivamente, sin previo aviso. Y no podrán creer quién era. Fue Silas, el partidario desterrado, quien aniquiló sin piedad a su compañero Raif en un arranque de ira vengativa. Pero Heather, en un acto de pura supervivencia y justicia, consigue eliminar a Silas, poniendo un fin dramático a esa espantosa saga. De regreso en el asentamiento, Molly elabora una posible cura con las hojas de un tejo, encendiendo una chispa de esperanza. Y la pócima funciona para la mayoría de los afligidos, un momento de alivio genuinamente asombroso para la comunidad entera. Pero en la jugarreta más cruel del destino, el tratamiento resulta ineficaz para Joey, un desenlace completamente desolador. Él perece en el abrazo de sus padres, una pérdida tan inmensa y aplastante que es casi imposible de asimilar. Devastado por un dolor inconmensurable, Ish conduce hasta aquel mensaje esperanzador que Emma pintó años atrás y lo borra por completo. Cubre con pintura su proclama de esperanza para el mundo, un acto que emana de su más honda y sombría desesperación. Después, en un torbellino de ira, se dirige a la biblioteca y empieza a destruir los mismos libros que en otro tiempo salvaron su vida. Es Emma quien lo halla en ese estado de abandono y con su extraordinaria entereza lo saca del abismo de su pesar. Ella le recuerda la familia que todavía conserva, el amor que puede ser su ancla en medio de esta congoja que lo sofoca. Un año más tarde, Ish descubre la bitácora de Joey, un cuaderno que contiene información destinada a cambiar el rumbo de su porvenir para siempre. En sus páginas yacen los esquemas detallados para armar un transmisor con el que podrían ubicar a otros supervivientes. Este hallazgo impulsa a Ish a la acción, otorgándole un nuevo y firme propósito para honrar el formidable legado de su hijo. La comunidad entera se une para construir el dispositivo, convirtiéndolo en un magnífico símbolo de su solidaridad y de su inquebrantable esperanza. Pero cuando al fin lo encienden, las frecuencias permanecen mudas, dejando únicamente un silencio desgarrador. Es en ese momento que Heather tiene una revelación sorprendente sobre los números que siguió. No eran direcciones, sino una frecuencia de radio. Corren a sintonizar la radio en esa frecuencia y de forma casi milagrosa, una voz les responde desde el éter. Consiguen comunicarse con un asentamiento de 77 almas a menos de 100 millas de distancia. Ya no están solos, al fin han dejado de estarlo. 5 décadas después del inicio de todo, el asentamiento ha crecido exponencialmente en población y ahora es un lugar floreciente y vibrante. Un Ish ya entrado en años se sienta con su nieto, el hijo de Heather, y le entrega el martillo, el símbolo supremo de todo su recorrido. Y ahí le comparte su lección más honda y valiosa, que aunque la gente siempre está de paso, el planeta mismo permanecerá por toda la eternidad.